Muy, ah, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Es un enorme placer poder estar con ustedes, compartir con ustedes. Omar Catalán, un gran amigo mío, me ha hablado muy bien de todos ustedes. Tengo que dejarlo bien parado, Omar Catalán, porque me habló tanto de ustedes. Entonces, un buen amigo, lo quiero muchísimo. Estoy seguro que saben que está ahora por Colombia cumpliendo algunas responsabilidades, una muy linda oportunidad junto a su esposa Noemí. Así que me habló mucho de usted, así que es un placer hoy poder conocerles, compartir este tiempo. Principalmente, bueno, debo decirles, yo soy venezolano, hace 34 años que estoy casado con una argentina, Marcela, mi esposa, y juntos estamos sirviendo al Señor. Actualmente estamos aquí en Argentina, en el Ministerio de Palabra de Vida. Estuvimos varios años desde el año 89 sirviendo en Venezuela. Luego estuvimos unos años en Guatemala y desde hace 4 años atrás estamos aquí en Argentina por algunas situaciones de nuestra familia, los suegros, ya cuando los padres llegan a esa edad de 84, 85 años de edad, uno tiene que pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mi esposa hija única y fue necesario entonces venir, pero a la vez unirnos al equipo, al Ministerio de Palabra de Vida aquí en Argentina. Actualmente estamos dando apoyo a lo que es el Instituto Bíblico. Específicamente estamos trabajando con los matrimonios alumnos del Instituto Bíblico. Tenemos 14 matrimonios a los cuales pues estamos dándole un seguimiento, un apoyo, tenemos por supuesto reuniones con temas de la familia, el matrimonio, ¿no? Y ayudándoles a ir avanzando en cuanto a lo que es por supuesto, su tiempo de preparación, estudio, su llamado, pero por supuesto siempre dando prioridad a su familia, a su matrimonio. Hay algunos matrimonios que tienen, sí, hijos, uno o hasta dos hijos que están acá estudiando, preparándose, y como dije, nosotros dándole acompañamiento, apoyo. Yo les digo a ellos, son el grupo de los románticos en el Instituto Bíblico. ¿Eh? Porque son los matrimonios allí, los enamorados. Entonces, la verdad que estamos disfrutando mucho este tiempo, esta etapa de darle este acompañamiento. Y por supuesto, apoyando, ayudando, involucrándonos en cada una de las actividades del Ministerio de Palabra de Vida, como los campamentos, las concentraciones. Eh, Estamos también asistiendo y participando de una iglesia de hermanos libres en Palomar, así que los fines de semana viajamos allá a Palomar, la iglesia en la calle Ferrari, donde estamos asistiendo, estamos allí colaborando también con la iglesia, sirviendo en la enseñanza y en todo lo que sea necesario, contentos y agradecidos al Señor. Con mi esposa tenemos un hijo ya de 27 años de edad, casado, el cual también está sirviendo aquí al Señor, aquí en el Ministerio de Palabra de Vida. Pero bueno, aprovecho incluso para dejarles un buen motivo de oración, ya que mi hijo, él está sirviendo acá con su esposa, pero está con los planes y el proyecto de irse a Escocia. Ha tenido una invitación para ir a Escocia, y probablemente el próximo año, si Dios lo permite y se abren las puertas, él estaría viajando allá a Escocia para unirse al Ministerio de Palabra de Vida allí en este país. Ya hizo un viaje exploratorio, estuvo 3 semanas por allá. El nombre de mi hijo es José Daniel, junto a su esposa Rachel. Y bueno, nosotros, vieron, a los padres, cuando los hijos se van, nos da ese sentimiento, ese encuentro de sentimiento, ¿no? Que por un lado, es triste porque, oye, como le dije yo a mi hijo, no pudiste elegir un lugar más lejos para irte.
Pero por otro lado, ¿no? La alegría de que está sirviendo al Señor y nosotros, por supuesto, apoyándole en todo lo que necesite, en todo lo que sea necesario. Así que bueno, en esos son algunos de los detalles de mi vida, de mi ministerio, mi esposa Marcela, con quien estamos sirviendo al Señor acá en Palabra de Vida, ¿no? Ahora te conocemos un poco más, José. Un Así que poquito ya más. hasta tenemos motivo de oración y todo. Pero ese es otro precio, como diría Saki. Fede, ¿ya podemos Sí, entonces ir al estudio? sí, O... sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Vos tenés que compartir algo en la pantalla? No, no, Ah, no, listo, no, listo. Sí, sí, no. empezá, es todo tuyo. Dale. La idea, pues, entonces, en esta noche, por supuesto, vamos a tener un estudio, una meditación, pero tener una charla, ¿no es cierto? Una charla con ustedes, viendo un poco vamos a estar hablando acerca de Filipenses, la carta a los Filipenses, y viendo, por supuesto, algunas cosas de la vida, tratando de ver muy cerca la vida del apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Para comenzar, Filipenses capítulo uno, allí desde el verso uno escribe el apóstol Pablo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a dejar la lectura hasta allí. Los versículos que hemos leído y mencionado son versículos muy conocidos para el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Probablemente la mayoría o todos ustedes reconocen y saben de memoria el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué buena expresión la del apóstol Pablo en esto al escribir esta carta. Um,
Normalmente cuando leemos Filipenses hemos escuchado o le hemos dado un tema que es muy conocido entre los creyentes. A ver, si yo te diera a elegir o si te pidiera que menciones o me digas el tema o el tema más reconocido de la carta a los filipenses, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que sería? El tema de la carta a los filipenses. ¿Has escuchado en algún momento, alguna vez? Eh, bueno, nosotros creemos que es el gozo. Sí, señor, correcto. Estamos en la misma sintonía, el gozo. Y como para extenderlo un poquito más, el gozo como experiencia de la vida cristiana. Ujú. Filipenses es eso, es el gozo como experiencia de la vida cristiana. Pero básicamente el tema de Filipenses es el gozo, esa satisfacción que podemos tener en Cristo a pesar de las circunstancias de la vida. Si hablamos del autor, por supuesto el apóstol Pablo, autor el apóstol Pablo, tema el gozo. Y si habláramos, por ejemplo, de las circunstancias o el momento, las circunstancias cuando Pablo escribía esta carta, ¿de dónde escribía Pablo esta carta? ¿Te es Lejos, familiar para vos? en las prisiones. Sí, señor, en las prisiones. Ahora, fíjense una cosa interesante acá, ¿no? Este, si preguntamos, ¿quién de nosotros, quién de ustedes quiere tener gozo y satisfacción en la vida? Todos vamos a levantar la mano y decir, claro, sí, sí, yo quiero tener gozo y satisfacción en la vida. Pero si yo te pregunto, ¿y quién de ustedes quiere estar en la cárcel? Ninguno va a levantar la mano. ¿Quién quiere estar en la prisión? Entonces aquí hay una situación tan linda, tan profunda para nuestra vida, el hecho de pensar de que el apóstol Pablo está escribiendo desde una prisión una carta llena de gozo. El apóstol Pablo escribe desde una prisión, una carta llena de gozo. Escribe desde el lugar donde nadie quiere estar acerca de un tema que todos quieren tener. Escribe de un lugar donde nadie quiere estar, pero escribe de un tema que todos quieren tener, gozo y satisfacción en la vida. La verdad es que la actitud que tiene el apóstol Pablo cuando escribe esta carta es extraordinaria. El proceder y la actitud de Pablo que se ve cuando escribe es una actitud increíble, extraordinaria en las circunstancias de la vida. Primero, lo primero que podríamos notar del apóstol Pablo es la buena actitud en relación a la iglesia, su buena actitud en relación a las personas, lo cual lo vemos en los primeros versículos, por ejemplo, el verso 3 cuando dice, doy gracias a mi Dios, una actitud de gratitud. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, una actitud de oración, el orar por los hermanos, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Si bien esto refleja el motivo, pero el motivo de su oración, también refleja un buen deseo del apóstol Pablo, el hecho de que sus hermanos tengan una profunda relación con Dios. Entonces aquí Pablo refleja la buena actitud que un creyente debe tener hacia la iglesia, la buena actitud que un creyente debe tener hacia sus hermanos, hacia los creyentes, ser agradecido, orar por ellos, tener un buen deseo como un deseo espiritual, que mis hermanos tengan una profunda relación con Dios. Versículo 6 establece allí lo que es el proceso de Dios en la vida del creyente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí Pablo también habla un poquito
de la seguridad que él tiene en relación a sus hermanos, de que Dios tiene un propósito en sus vidas, que Dios tiene un proceso en la vida del creyente. Estoy seguro, estoy persuadido, estoy convencido de que la obra que Dios comenzó en ustedes, Dios perfeccionará. Esta podría ser una palabra clave en este versículo, ¿no? Perfeccionar, cómo Dios va obrando en la vida del creyente, trabajando justamente en el corazón, en la vida y el carácter del creyente. ¿Qué es lo que Dios perfecciona en el creyente, o qué es lo que Dios perfecciona en el hombre y la mujer de Dios? Justamente el carácter. Dios trabaja en nuestro carácter para que nosotros seamos más semejantes a Cristo. Que mi carácter, y así entonces mi actitud y mi proceder, va a ser semejante a Cristo. Pero quiero trasladarme de una vez al versículo 12, donde en segundo lugar Pablo va a demostrar una buena actitud en relación a las circunstancias de la vida. Una buena actitud ante las circunstancias de la vida. Dice pues el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo utiliza aquí una palabra que es muy atractiva para nosotros, ¿no es cierto? Que es la palabra progreso. Cuando tú piensas, o cuando nosotros pensamos en la palabra progreso, ¿qué nos imaginamos? ¿Cuál es el concepto que viene a nuestra mente? Y podríamos decir, bueno, éxito, ganancia, éxito, ganancia, ganar, salir adelante, ser exitoso en la vida. Estoy progresando en la vida. Pero Pablo está hablando en relación a lo que es el evangelio. Y él dice, y fíjense, él dice: quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Y cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo? Bueno, las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo es que había sido perseguido por la fe, por su fe en Jesucristo. Había sido llevado a la cárcel. Estaba, por supuesto, en este caso, privado de la libertad. Privado de ver a sus hermanos un domingo en la iglesia. Entonces, humanamente hablando, no eran muy favorables las cosas que Pablo estaba viviendo. Sin embargo, en este contexto de no es muy favorable lo que estoy viviendo, Pablo dice: estoy progresando. Estoy saliendo adelante, estoy ganando. Y refleja la actitud extraordinaria de Pablo. ¿En qué manera? Bueno, dice el verso 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, las prisiones de Pablo, el encarcelamiento de Pablo estaban cobrando valor, estaban siendo patentadas, estaban cobrando valor el apóstol Pablo por su predicación. Bueno, hoy día, si pensamos en un preso cuya cárcel está cobrando valor, es porque probablemente está siendo un contrabandista dentro de la cárcel, está vendiendo drogas y un montón de cosas. Entonces ese tipo es el más valorado dentro de la cárcel. Pero Pablo, las prisiones de Pablo estaban cobrando valor por su predicación del evangelio y por su extraordinaria actitud dentro de una prisión. Y él dice, pues, mis prisiones están siendo patentadas, mis prisiones
están cobrando valor. A todo el pretorio y a todos los demás. Aquí hay una palabrita que vale la pena explicar, la palabra pretorio. El pretorio era un grupo de soldados romanos de élite, de alto nivel. No sé si alguna vez ustedes, alguno ha visto la película Gladiador, donde en un momento el protagonista de la película le dice a un soldado romano de alto nivel, le dice, pretoriano, porque estos soldados eran los pretorianos, ellos pertenecían al pretorio, eran los soldados de alto nivel, de élite, que en este caso Pablo, al ser un preso importante, entonces valía la pena que un pretoriano, un soldado romano de élite, estuviese custodiando y guardando la vida de Pablo. Bueno, lo que entonces entendemos es que cuando los pretorianos estaban guardando la vida de Pablo en la cárcel, ¿qué es lo que hacía el apóstol? ¿Qué hacía Pablo? Les predicaba el evangelio, les convencía predicando el evangelio. Y qué interesante esto, que Pablo se hizo patente, se hizo famoso, se dio a conocer a través del Evangelio de Jesucristo, a través de comunicar el consejo y las verdades de Dios en un mundo no muy favorable y en una situación donde ninguno de nosotros realmente nunca quisiera estar. Y entonces aquí hay algunos principios que me gustaría rescatar de aquí en más en esto de la actitud de Pablo ante las circunstancias de la vida. El primer principio que me gustaría resaltar es este. Hay circunstancias en la vida que quizás no voy a cambiar. Hay circunstancias en la vida que probablemente no voy a poder cambiar. Pero mi actitud sí puede cambiar. Hay circunstancias en la vida que yo no voy a poder cambiar, pero mi actitud sí puede cambiar. El ejemplo que Pablo nos da, el hecho de estar en una prisión, que seguramente Pablo no quería estar en una prisión. ¿Cuánto disfrutaría Pablo estar un domingo en la iglesia predicando el evangelio libremente? Pero esta era la voluntad de Dios para Pablo. Le tocaba estar en una prisión y en vez de tener una actitud de queja, de lamento, él veía la situación como estoy progresando en la vida, porque Dios me está bendiciendo a través de mi servicio, la predicación del evangelio y comunicar el consejo y el mensaje de Dios. A veces en la vida puede que tenemos situaciones o circunstancias que son difíciles de asimilar. A veces pueden ser errores que hemos cometido en la vida, un pasado que no nos favorece. A veces incluso puede ser la muerte y la separación de un ser querido o algunas otras circunstancias que realmente son difíciles en la vida. Y que no podemos cambiar esas situaciones, no podemos cambiar no puedo cambiar esas circunstancias. Pero lo que realmente tiene mucho valor es la actitud que yo pueda tener en esta circunstancia difícil de la vida. Por eso, pues, digo, hay circunstancias que yo no puedo cambiar, pero mi actitud sí puede cambiar. Puedo tener una mejor actitud en la vida. Sigue el apóstol Pablo viendo algunas circunstancias donde tienen que ver con personas, como por ejemplo el versículo 14, cuando dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor,
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y Pablo ahora hace mención de las personas, las personas en las circunstancias de la vida. Es increíble pensar en el hecho de que a veces en el Evangelio usamos el Evangelio, o gente que usa el Evangelio para competir, incluso para dañar a personas. Y Pablo hablaba del hecho de gente que quería como competir con él, ¿no? Ah, Pablo, tú ganaste un alma para Cristo, bueno, yo gané 2. Tú ganaste 3 almas para Cristo, yo gané 3. Y habían quienes querían añadirle o crear aflicción y problemas al apóstol Pablo, predicando el Evangelio. Lamentablemente en la vida, aún dentro de las iglesias, a veces, hay gente que tiene malas intenciones. Hay gente que tiene malas intenciones, pero no todos son de malas intenciones. Hay gente que tiene buen corazón. Hay gente que tiene malas intenciones, buenas intenciones. Hay gente, lamentablemente, en la vida que tiene un mal proceder, pero también hay gente que tiene un buen proceder. Tengo que saber identificar en la vida aquellos que tienen un mal proceder, que tienen malas intenciones, y saber identificar en la vida aquellos que tienen un buen proceder y una buena intención. Y entonces acá yo encuentro otro principio, un principio en relación a las personas y las circunstancias, y es esto. Yo no puedo controlar el proceder de las personas, pero puedo ver el propósito de Dios en ellos. Yo no puedo controlar el proceder de las personas, la actitud de las personas, pero sí puedo ver el propósito de Dios en ellos. Debemos aprender a mirar lo que Dios quiere hacer a través de las personas. A veces me encuentro con jóvenes, sobre todo con los jóvenes pasa mucho, ¿no? Que son decepcionados por alguna persona, una mala actitud, posiblemente hasta una traición. Y entonces te dicen, yo no confío en nadie más. Y es como que encierran a todo el mundo dentro de la misma bolsa de que, bueno, al final todos van a ser traidores, todos van a ser así, todos tienen malas intenciones. Y simplemente trato de decirles y convencerlos de que hay gente que sí, es verdad, tiene malas intenciones, pero no todos son así. Hay gente de buen corazón, hay gente que tiene un buen propósito en la vida, hay gente con las cuales se puede confiar y servir al Señor. Hay quienes tienen un mal proceder, como decía Pablo, hay quienes quieren tratar de crearme un conflicto y un problema. Entonces es interesante la conclusión de Pablo en esto, ¿no? Cuando dice, ¿qué pues? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a pelear con la gente? ¿Voy a discutir con la gente? Dios cumple un propósito a través de las personas, de que al fin y al cabo el Evangelio de Cristo es proclamado. Pero pensando un poco en las personas de buen corazón, pensando un poco en las personas que tienen buenas intenciones y una buena actitud en la vida, puedo pensar en lo siguiente. Las personas de buen corazón infunden ánimo y motivación. Me animan, me motivan en la vida. Puedo ser agradecido y mirar su buena voluntad. Trataré de no tener prejuicios hacia aquellos que muestran una buena actitud en la vida.
Debo valorar y reconocer el buen corazón y sincera amistad de la gente. Debo valorar y reconocer el buen corazón y sincera amistad de la gente. Las personas son un motivo de gozo y satisfacción en la vida. Las personas son un motivo de gozo y una satisfacción en la vida, sobre todo con aquellos con los que puedo servir y tener comunión en mi iglesia. Sin embargo, debo ser realista en esto, en que en algunos casos, tendré que separarme y dejar a personas a un lado, por su mal proceder y su mala actitud cuando no quieren cambiar y no quieren tener un buen proceder en la vida. Por último, el apóstol Pablo nos dice, ya pasando en cuanto a su vida personal y algunas conclusiones a las cuales está llegando ante estas circunstancias, dice, ve el propósito, el verdadero propósito, el verdadero y mejor propósito en la vida. Porque sé, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y qué extraordinaria forma y manera de concluir Pablo en cuanto a las circunstancias y situaciones de la vida. La situación generalizada en cuanto a en esta situación, acá, bueno, Pablo hablando de su prisión, ¿no es cierto? Aquí puedo morir o salir con vida, pero mi mayor propósito es glorificar a Dios. En la vida tengo un motivo, en la vida tengo un objetivo, y es glorificar a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué el morir es ganancia? Porque al morir voy a ver a aquel que me dio la vida, aquel por el cual es el gozo y la plena satisfacción de mi vida. El último principio, para dejarles en esta noche, simplemente es: la vida tiene un buen propósito y es honrar y glorificar a Cristo. En la vida la vida tiene un buen propósito y es el hecho de honrar y glorificar a Cristo. Puede que a veces las circunstancias de la vida sean favorables, nos está yendo muy bien. Puede que a veces que en la vida vamos a tener situaciones difíciles, conflictos, problemas, pero en medio de estas circunstancias, el mayor deseo de nuestra vida debe ser honrar y glorificar a Cristo. Y en esto profundizar en mi relación con Dios. Una de las cosas que debo buscar en mi vida justamente es tratar de profundizar en mi relación con Dios. En la vida hay cosas que no tienen sentido. En la vida hay cosas que no tienen sentido. Pero la vida en Cristo tiene sentido y un profundo valor. En la vida a veces hay cosas que no tienen sentido. Pero la vida en Cristo tiene sentido, satisfacción y un profundo valor.
Y esto es lo que justamente Pablo está queriendo comunicar cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo. No hay una cosa tan valiosa en la vida como el honrar a Cristo en mi vida y vivir para Él. Vivir para Cristo es mi mayor objetivo. El morir es ganancia, porque voy a estar junto a aquel que me dio la vida. Este debe ser el mayor propósito de nuestra vida. A pesar de las circunstancias, ya sea circunstancias favorables que seguramente tenemos o circunstancias difíciles, complicadas, en las que nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo debe ser honrar y glorificar a Cristo, a pesar de las circunstancias que podamos tener. Tal como el apóstol Pablo, una situación difícil, una cárcel, una prisión, privado de su libertad. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, el apóstol Pablo dijo, las cosas que me han sucedido son para el progreso del evangelio. Encuentro progreso en medio de estas circunstancias, porque todo lo que vivo está unido a mi relación con Dios. Y esto fue lo que el apóstol Pablo vivió aún en medio de una prisión. Me gustaría orar con ustedes, hermanos, ya para cerrar este tiempo y pensar, ¿no es cierto?, en esta realidad de que todos vivimos circunstancias favorables o todos vivimos circunstancias problemáticas, conflictivas, pero en medio de ellas, que lo mejor sea nuestra actitud delante de Dios. Oramos, hermanos. Querido Dios, gracias te doy por tu amor y tu bondad en nuestra vida. Gracias por este tiempo con los hermanos, el poder compartir la palabra. Gracias por su esfuerzo, Señor, de reunirse, Dios, aún a la distancia, poder estar juntos, compartir, orar, ver, Señor, lo que tú tienes para cada uno de ellos y cada uno de nosotros a través de tu palabra. Querido Dios, ayúdanos a tener una buena actitud ante las circunstancias de la vida. Señor, ya sea en nuestra relación con nuestros hermanos, la iglesia, nuestra relación con nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos. Señor, que tu nombre sea honrado y glorificado a través de nuestra actitud. Oh Dios, toma nuestra vida, toma nuestro corazón y ayúdanos a servirte de verdad con un corazón agradecido. Gracias por hoy conocer a mis hermanos. Te ruego, Señor, que tú les bendigas. Oramos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.